Buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. En la clase pasada quedamos en el indicador de la TIR, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, hoy vamos a terminar la explicación de indicadores de bondad económica. ¿Hay alguna inquietud, alguna duda de lo que ya vimos? ¿Dudas? Muy bien. Entonces, el siguiente indicador que vamos a comenzar a analizar es el valor anual equivalente. El valor anual equivalente consiste en calcular la anualidad equivalente al valor presente neto que provoca un proyecto en su duración. Como es claro entonces, si el valor presente neto es mayor que cero, esto implicará que el valor anual equivalente sea mayor que cero y por ende que el proyecto sea viable porque crea valor. Y viceversa, si el valor presente neto es menor que cero, implicará que el valor anual equivalente también sea menor que cero y que el proyecto no sea conveniente. En conclusión, la regla de decisión del valor anual equivalente es igual a la regla de decisión del valor presente neto. Pero es más comúnmente utilizado este indicador cuando comenzamos a analizar proyectos dentro de una organización que hacen parte de la operación propiamente dicha de un negocio. Cuando los ingresos pueden ser despreciables, o sea, cuando los ingresos producto del proyecto pueden ser despreciables. En este caso, pues vamos a analizar el valor anual equivalente solo con la estructura de costos. Y se va a conocer entonces el indicador como costo anual equivalente. En términos prácticos, el costo anual equivalente consiste en distribuir el valor presente neto del proyecto en anualidades durante la duración del proyecto, mediante la fórmula que ustedes están viendo en las diapositivas. Esta fórmula ustedes ya la conocen. ¿A qué se parece? ¿Dónde la han visto? ¿Mm? ¿Qué opinan? Profe, es que ¿qué dijo usted antes de que opinan que se le entrecortó? La fórmula para calcular el valor anual equivalente ya la hemos visto antes. ¿Dónde la hemos visto?
qué se parece? ¿Qué opinan? ¿Qué es? El gradiente aritmético, Gradiente geométrico, profe. geométrico. No, gradientes no, ni geométrico ni aritmético. Es igual a la fórmula de factor de recuperación de una serie uniforme, o en otras palabras, el factor A dado P. Sí, 1 por 1 más I a la N sobre 1 más el factor de recuperación del capital FRC. De acuerdo. Hagamos un ejercicio. Dice, una compañía de cárnicos desea hacer una inversión en un equipo de enfriamiento que cuesta 1.650.000, pero que es más eficiente que los equipos actuales, reduciendo el consumo anual de energía en 36.2 gigavatios. Si el costo del kilovatio año es de 1 centavo, determine el valor anual equivalente, considerando una tasa de interés del 12% y una vida útil del equipo de 10 años. ¿Cómo desarrollamos ese ejercicio? ¿Qué hacemos? Los escucho. ¿Qué hacemos primero? ¿Qué opinan? ¿Si están en la clase o no? Sí, señor. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué calculamos primero? ¿Cómo abordamos el tema? ¿Se calcularía A o cómo? ¿Todos entienden el ejercicio?
Jennifer, ¿cómo es el diagrama de flujo de ese ejercicio? Dibújalo, por favor. Profe, la verdad no sabría cómo dibujarlo. ¿Por qué no? ¿Dónde está la dificultad? ¿Qué no entiendes? La verdad no sabría cómo empezar, pues por así decirlo. Leámoslo nuevamente. Dice, una compañía de cárnicos desea hacer una inversión en un equipo de enfriamiento que cuesta 1.650.000. Ese equipo es más eficiente que los que tienen actualmente, reduciendo el consumo de energía en 36.2 gigavatios. Si el costo del kilovatio año es de 1 centavo, hay que determinar el valor anual equivalente considerando una tasa de interés del 12% y una vida útil del equipo de 10 años. Hernando, ¿cómo diagramas ese flujo de caja? ¿Cómo sería el flujo de caja del proyecto? O de este ejercicio. Ahora estoy pensando, pero Dale, José, ya que has comenzado a dibujar. Iron, ¿cómo sería el flujo de caja? Ok, José se animó. A ver. Y ahí tienes la inversión. ¿Cuánto equivale esa inversión, José? al millón 650.000. Ok. Y después, ¿cómo es el resto del diagrama? ¿Cuánto se ahorra mensualmente, anualmente? Solo de 1 centavo, creo que era. Es que no me acuerdo bien de lo que dice. 12%. ¿Están viendo la diapositiva? No. No, Ahora sí. Entonces, en este momento tenemos, vamos así, 1.650.000. ¿Y cuánto se ahorra anualmente? 12%. sería multiplicar el 0,01 por los 36.2 gigawatts, ¿no? ¿Qué es 0.01? Lo que se ahorra al precio del kilowatt. El precio del kilovatio. ¿Cuántos kilovatios hay en un gigavatio? 1000. Pregúntenselo a Google.
1 por 10 a la 6 kilovatios. A 1.000.000, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ¿cuánto se ahorra? Mm, Me va a tocar dejárselos como trabajo, entonces. Si nadie está en la clase poniendo atención. se ahorraría 362.000 Sí, 1.000.000. por Hay, 36,2 por 0,01. hay 1.000.000 de kilovatios en 36, en 1 gigavatio. Y se están ahorrando 36.2 gigavatios al año. Cada kilovatio vale 1 centavo. Luego, en total me estoy ahorrando 362.000. 362.000, ¿qué? No sé Pesos. exactamente, ¿no? Porque no me dicen si son dólares o pesos o qué, pero una unidad monetaria, 362.000 unidades monetarias. ¿Durante cuánto tiempo? 10 años. $362.000. Ese es el diagrama de flujo de caja, ¿cierto? Sí, señor. ¿Ese proyecto es viable o no? ¿Qué es el 12%? El interés que debe pagar por ese 1.650.000. De acuerdo, el interés con el que compró la máquina. Entonces, ¿el negocio es viable o no? Tocaría calcular el BPN. Tocaría calcular el BPM. Calculemos el BPM. ¿Cuánto sería el BPM? Calcúlenlo. Ahí sería que, profe, el valor de cada uno sobre 1 más 0,12. Claro. Hacemos un diagrama de flujo en donde es 1.600.000. Me va a ahorrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 años. 362.000. Con una tasa de interés del 12%, pues el valor presente neto sería igual a menos 1.650.000 más. ¿Puedo simplificar el tema para hallar mi valor presente neto? Sí, ¿cierto? Sí, señor. Porque esto se comporta como una serie uniforme, ¿sí? Entonces puedo buscar más 362.000 por el factor P dado a punto 12
10. Es decir, de los 1.650.000 más 362.000 por 1 más 0.12 elevado a la 10 menos 1 sobre 1 más 0.12 elevado a la 10. ¿Cuánto me da esto? Ya, profe. $395.380,74. ¿Otra vez? 395.380,74. Sí. Vale. ¿Qué me está diciendo ese indicador de valor presente neto? ¿Qué puedo concluir con ese indicador? Que sí es viable, ¿Por qué? pues porque da positivo. De acuerdo. ¿Qué más puedo intuir? ¿Qué más puedo decir de este indicador? Que ese sería el valor que se ahorraría en esos 10 años. Profe, y si hallamos el costo de oportunidad también, pues nos podría dar. No, ese no sería el valor que se ahorraría en 10 años. ¿Me preguntaron sobre el costo de oportunidad? Pues que yo digo que si hallamos el costo de oportunidad de este proyecto, pues podríamos tener más información acerca de que si es rentable o no. ¿Cuál es el costo de oportunidad de este proyecto? ¿No sería el 12%? El 12%. Con ese valor descontaron los flujos futuros. Que pueden ser la tasa de la presentación de crédito para comprar la máquina. Es que como no estamos hablando de ingresos, sino de costos de lo que vale colocar la máquina propiamente. Ya lo conoces, 12%. Entonces, ¿qué más información puedo tener? ¿Qué más me dice para este centímetro? Al ser positivo, me está diciendo que es viable. ¿Qué más? El proyecto es conveniente. ¿Qué más? Que los flujos de caja sí compensan la inversión. También podría afirmar eso. Correcto. ¿Qué más? ¿Y los demás? ¿Están en clase? Sí, profe. Entonces, están muy callados. Ángel, Andrés, Julián, Oriol, Nicolás, Santiago, Sebastián, Valentina, David, ¿qué opinan? Profe, yo no entiendo por qué ese no sería el costo que se ahorra, o si es el costo que ahorra.
No es el costo. O sea, tocaría pasarlo a valor presente. Lo que se está ahorrando es 362.000. Ajá. Mm, El valor Profe, indicaría que Entonces ese 395.000 nos indica es el que, pues si revisan la regla de decisión del valor presente neto, se van a dar cuenta que si es mayor que cero, me parece que es conveniente. se También, le corta, profe. profe se le está escuchando súper mal. Profesor, se le escucha lejos, no se le escucha bien. ¿ya me escuchan mejor? ¿O igual? ¿O acá me escuchan mejor? Ahora No, sí. un poquito mejor. Un poquito mejor. No, No, es la profe. señal, es la No, profe, señal. no escucha. No se le escucha. Pero el internet está estable. Mm. No, igual. Escucha como entrecortado, bro. Vale, dame un segundo, voy a intentar mejorar. ¿Me escucha mejor? Sí, profe. Ok, entonces estábamos diciendo que al indicador, cuando el indicador de valor presente neto es positivo, el proyecto es conveniente, ¿cierto? Pero implícitamente también estoy diciendo que la rentabilidad del proyecto es mayor que el costo de oportunidad. Y también estoy diciendo que se crea valor, o sea, que gano dinero. ¿Cuánto dinero? Pues lo que ustedes ya están viendo ahí que está liberando cada flujo. Los 395.380 pesos, o sea, la magnitud del indicador no es, no es la cantidad de dinero que me estoy ganando ni que me estoy ahorrando. Es en pesos de hoy la cantidad marginal que está dejando el proyecto una vez descontado el costo de oportunidad o una vez asumida la tasa de interés. ¿Cómo? Pero me preguntan es el valor anual equivalente. ¿Cómo calculo el valor anual equivalente? ¿El valor futuro o cuál sería? Profe, pues usted tenía una fórmula que decía que el valor anual equivalente era igual al valor presente neto por por I por 1 más I a la N sobre 1 más I a la N menos 1. ¿Están viendo la pizarra todavía? Sí, Sí, profe. señor. El valor anual equivalente es el valor presente neto por el factor A, dado P, I y N. En otras palabras, el valor anual equivalente es igual a los 395.380,74 por lo que acabó de decir su compañera, ¿cierto? Punto 12
por 1 más 0.12 elevado a la 10 sobre 1 más 0.12 elevado a la 10 menos 1. ¿Cuánto me da eso? $69.976,13. ¿Así? ¿Cómo interpreto el indicador? Pues al igual que el valor presente neto, si es positivo es porque el negocio es conveniente. Pero, profe, que no aprecio el valor. A mí va distinto. Bien. 6.626,88. Sí, eso da. ¿Cuánto? A mí me da lo mismo que a Darren. A mí me... Profe, es que no es 0.2, es 0.12, ¿no? Si ellos copiaron la misma fórmula que está en la pizarra, es 0.12. 0.12, correcto, 0.12. Sí. Entonces 69.976,13. ¿Cómo interpretamos el indicador entonces? O sea que lo que en realidad se ahorra por cada año es ese valor. Todavía no viene siendo el valor ahorrado, totalmente. No lo que se ahorra, sino, ¿cómo se llama? La misma interpretación que le habíamos dado al 395, pero ese era del total del periodo. A ver, yo puedo interpretarlo de la siguiente manera. Como el valor anual equivalente es positivo, ya puedo decir que el proyecto es conveniente. Es conveniente porque la rentabilidad del proyecto es mayor que el costo de oportunidad y por ende estoy ganando dinero. Pero la magnitud, es decir, los 69.976 dólares o pesos, se interpretan como el valor marginal que está quedando en cada periodo una vez cubierto el interés. O sea que si yo decidiera comprar la máquina que vale 1.650.000 con un crédito del 12% a 10 años, los 69.976 sería el valor que me quedaría una vez pagada las cuotas del crédito, que me quedaría de más. O sea que ahí sí lo podría interpretar como una ganancia, sí y solo sí, una ganancia por periodo. Sí, solo sí, obviamente compro la máquina en esas condiciones, con la tasa del 12%, con cuota fija y a 10 años. O sea, el tema de interpretación es relativo, pero esta estimación, este indicador, la magnitud del indicador, sí lo que me dice es cuál es el valor marginal que me está quedando una vez se asume el costo de oportunidad por el cual se compró la máquina. ¿Sí?
¿Me entendieron más o menos? Profe, ¿puede repetir? La verdad yo no entendí bien. Profe, ¿eso viene siendo como una rentabilidad anual? Viene siendo un valor marginal anual. No hablemos de rentabilidad porque acuérdense que hablar de rentabilidad, cuando hablamos de rentabilidad, hablamos de un interés ganado. O sea, si hablamos de rentabilidad, a ver, Eso vendría siendo como un ahorro, una disminución del gasto. sí, exacto, es una disminución del gasto anual de 69.976. Puedo verlo mejor así, una disminución del gasto. Mejor dicho, el proyecto de comprar esa nueva máquina que ahorra energía, ¿cierto? Que hace lo mismo que las que tengo actualmente, pero aparte de eso tiene un menor consumo de energía. Por el simple hecho de consumir menos energía, esa máquina paga su propio crédito, o sea, se paga sola, con el ahorro se puede pagar la máquina, y todavía me queda un ahorro marginal de 69.000 en cada periodo. 69.976. O sea, dinero que dejé de gastar. Correcto. ¿Sí? Y esa interpretación también se podría dar mensual o semanalmente, dependiendo de la periodicidad que nos den. Dependiendo del flujo de caja, claro, puedo tenerlo. Si el análisis del diagrama de flujo de caja tiene una periodicidad mensual, pues obviamente el análisis va a salir con la misma periodicidad. Hablemos del siguiente indicador. El siguiente indicador se conoce como la relación beneficio-costo. La relación beneficio-costo consiste en calcular la relación entre el valor presente de los ingresos y el valor presente de los costos. La relación beneficio-costo puede ser entonces comprendida como cuántos pesos recibo por cada peso invertido en el proyecto. Cuántas unidades monetarias recibo por cada unidad monetaria invertida en el proyecto. Si la relación beneficio-costo es mayor que 1, nuestra regla de decisión me dice que el proyecto es conveniente porque los beneficios superan los costos y por ende se crea valor. Cuando la relación beneficio-costo es igual a 1, el proyecto es indiferente. Es decir, los beneficios igualan los costos. Y cuando la relación beneficio-costo es menor que 1, el proyecto no es conveniente, pues los costos superan los beneficios. Y por ende se destruye valor. Viéndolo desde la perspectiva únicamente de cálculo, pues no hay ninguna dificultad, ¿cierto? Ustedes ya saben calcular el valor presente neto.
Lo único es que hay que discriminar qué son ingresos y qué son costos para hacer un cálculo independiente del valor presente neto de los ingresos y el valor presente de los costos. Pero en un término más conceptual, la relación beneficio-costo es la principal regla de decisión para proyectos de carácter social, en los que además de los beneficios y costos financieros que tiene el proyecto, se tienen en cuenta los impactos del proyecto que generan beneficios o costos sociales. Es el indicador reina para viabilizar proyectos públicos. Fíjense, por ejemplo, que en un país, en cualquier país, hay diferentes necesidades, ¿cierto? Hay necesidades de infraestructura de transporte, por ejemplo. Hay necesidades de infraestructura eléctrica. Hay necesidades de infraestructura de telecomunicaciones. Más con esto de la pandemia, fíjense cómo se ha visibilizado las necesidades de ese tipo. Hay necesidades de infraestructura educativa, hay necesidades de infraestructura de saneamiento básico, ¿cierto? Tanto para agua potable como para aguas negras, ¿cierto? Hay necesidades de infraestructura hospitalaria e infinidad de necesidades más, ¿cierto? Una vez un gobierno define todas sus necesidades, pues va a comenzar a generar una serie de proyectos, pero después tendrá que priorizar cuáles son los proyectos que va a ejecutar primero, porque los recursos son limitados, ¿cierto? Solo cuenta con los impuestos, con los dineros que llegan de los contribuyentes, de toda la sociedad, pues, de cada uno de nosotros, para poder ejecutar y tratar de atender todas esas necesidades. Luego, tiene que priorizarse los proyectos. Y la forma para priorizarlos es mediante, principalmente en el sector público, es mediante la relación beneficio-costo. ¿Qué proyectos generan más beneficios por cada unidad monetaria invertida? Entonces, ahora bien, lo clave acá, si ustedes llegan a ser en un futuro estructuradores de proyectos públicos, pues es comenzar a entender qué posibles beneficios y costos tiene cada uno de los proyectos, cómo tasarlos para poder hacer el flujo, el diagrama de flujo del proyecto como tal y el correspondiente análisis. Y obviamente en un portafolio de proyectos comenzar a priorizar. ¿Hasta acá me van siguiendo lo que acabo de comentar? Sí, señor. Sí, señor. Vale. Entonces pensemos en un proyecto específico. Por ejemplo, la construcción de una nueva vía entre dos municipios. Cuando digo la pavimentación o construcción de una nueva vía, supongan que o no existe vía entre los dos municipios, o lo que existe es un carreteable, algo que no tiene pavimento, algo que en donde escasamente pueden caminar las personas y algunos animales, ¿cierto? Pensemos en qué beneficios puede traer este proyecto. ¿Qué opinan? Depende de qué tipo de vía es.
Depende de qué tipo de vía. ¿A qué te refieres con qué tipo de vía? Primaria, secundaria, terciaria. Pues ¿Ok? Puede ser una vía terciaria, pero pavimentada. de pronto la venta de los productos de los campesinos que tengan granja cerca en la vereda. ¿Cómo? ¿Cómo? No sé, como disminuir el tiempo de recorrido de los que viven en la vereda. Ese puede ser un beneficio, ¿cierto? ¿Lo puedo cuantificar? Se debería, pero no sé cómo. Disminuyendo los tiempos de recorrido. Claro, podría fácilmente decir en promedio el tránsito antes por ese carreteable. Claro que es que estamos hablando de que no existía vía, ¿no? Entonces, tocaría ver que una persona, cuánto tiempo le llevaba a caminar el punto y ahora cuánto tiempo le toma para ir de una ciudad a otra. Y eso pues obviamente tiene una serie de beneficios, ¿cierto? Ese Mayores tiempo, ingresos. ese tiempo pues se puede cuantificar de muchas formas y diferentes metodologías, ¿cierto? ¿Cómo se aprovecha ese ahorro de tiempo, ¿no? Mayores ingresos, ¿a qué te refieres con mayores ingresos? Profe, ahorro de gasolina también. El ahorro de gasolina también es un posible beneficio, también lo puedo cuantificar, ¿cierto? ¿Cuántos vehículos? O sea, ahí normalmente es más fácil de cuantificar si uno dice, voy a ir a pavimentar una vía que estaba sin pavimento. Entonces, en los ahorros de tiempo y ahorros de gasolina, pues los puedo tasar, ¿cierto? Si ya conocía cuál es el tráfico que tenía la vía, cuál es el tiempo que se va a ahorrar y comienzo a cuantificar las dos cosas, número de vehículos por tiempo ahorrado y demás. ¿Qué otros beneficios podría tener? Profe, yo decía mayores ingresos por el sentido de que de pronto como se pueden transportar más productos, entonces se pueden hacer mayores ventas o también al dar mayor accesibilidad también brinda la oportunidad de que de pronto las personas puedan ir directamente a comprar los pues, alimentos allá. De acuerdo, de acuerdo. Como que Obviamente incentivaría el turismo, algo así, ¿no? también podríamos hablar, o sea, todos esos beneficios que ustedes están diciendo pueden ser los beneficios típicos de un proyecto vial nuevo, ¿cierto? O sea, mayor producción o mayor movilización de producción, ¿sí? También la tecnificación de la producción, o sea, antes de pronto no habían suficientes insumos, no entraban con la misma facilidad a las poblaciones. Si ya hay una vía y una buena comunicación, pueden entrar maquinarias, pueden entrar mejores insumos, eso tecnifica, trae desarrollo económico. El tema es cómo tasarlo, ¿no? ¿Quién me dice cuánto es lo que me puedo comenzar lo que puede producir la región de más producto del proyecto, gracias al proyecto? Ahí está la dificultad o la experticia que se tiene a la hora de estructurar ese tipo de proyectos y de viabilizarlos. ¿Sí? ¿Qué otros beneficios? También le podría como permitir a las personas acceder a la educación, ¿no? Porque de pronto antes se demoraban 1 hora, 2 horas en llegar a la escuela más cercana y ahora ya de pronto pues se pueden demorar menos tiempo. Claro, depende de las características del proyecto y el porqué, ¿no? De la necesidad. Seguramente podría ser alguno de los beneficios. ¿Qué suele pasar con los predios que quedan al lado de la vía?
los compran al precio que quieran. Pues, o sea, al precio de valorización que generalmente puede estar por debajo de lo que uno esperaría, ¿no? O sea, una vez terminado el proyecto, ¿qué pasa con los predios que quedan al lado de la vía? A eso sí Los se Se valoriza. valorizan, aumenta su valor. Claro, ¿cierto? Y eso es un beneficio del proyecto. La valorización puede contemplarse como un beneficio del proyecto. Obviamente hay otros costos de manera similar. O sea, ¿qué pasa con los predios que necesito para la construcción del proyecto? Y hay que comprar. específicamente, perdón, escucho. Y específicamente, ¿qué pasa con los predios en donde hay viviendas, donde hay negocios, donde los negocios que se ejecutan en esas viviendas o en esos inmuebles, de ahí depende una familia y es la única fuente de sustento de esa familia? ¿Qué ocurre en ese caso? Se pierde, Pero para el proyecto, porque estamos hablando del proyecto y la viabilidad del proyecto. ¿Qué es eso para el proyecto? un gasto, una inversión, Un costo, ¿cierto? Y hay que cuantificarlo y ahí es cuando hablamos de lo que están viendo en las diapositivas, que son los costos morales y los lucros cesantes. Los lucros cesantes es cómo tasar esos trabajos que en teoría se van a perder y que de todos modos hay que compensar a las personas que están sacrificando eso, ¿no? Por el bien del proyecto, pues por el desarrollo del proyecto. ¿Qué otro tipo de costos pueden tener este tipo de proyectos aparte de los propiamente técnicos y constructivos? O sea, ya sabemos que para hacer la vía vamos a requerir unos insumos, vamos a requerir movilizar unas maquinarias, vamos a requerir mano de obra y vamos a requerir conocimiento más especializado de ingenieros y otros especialistas, ¿cierto? Y eso ya, pues sencillamente lo presupuestamos. Pero ¿qué otros costos hay en este tipo de proyectos? Ya hablamos de los lucros cesantes, de los daños morales o de los costos morales. También en la diapositiva se ven impactos ambientales. ¿Cuántos árboles voy a tener que talar o trasladar? ¿Qué especies voy a afectar? ¿Qué fuentes hídricas voy a intervenir? La ¿Cómo? mano de obra. Obviamente la mano de obra del proyecto. ¿Qué otros costos están implícitos en este proyecto o hay que tener en cuenta en el proyecto? profe, que de pronto el material no se encuentre cerca y toque transportarlo. Sí, eso está dentro de los costos de obra, pues. Los Ok. acarreos que haya que tener de material, etcétera, eso ya están contemplados dentro de la construcción, digamos. Los costos de construcción. Los costos post obra, profe. Correcto, como por ejemplo, ¿cuáles? No sé, el agrietamiento de pronto de la vía por X o Y motivo. Mantenimiento del pavimento como tal, entonces, qué sé yo, el sello de fisura, los bacheos, los parcheos, la sobrecarpeta, ¿cierto? Eso entraría dentro del mantenimiento del pavimento. ¿Qué más? Los mantenimientos rutinarios que hay que hacerle a las vías, como son las podas, ¿cierto?
las jardinerías, como la limpieza de obras de arte, o sea, la limpieza de obras hidráulicas, ¿cierto? De cunetas, de alcantarillas. Todo el tema de señalización. Profesor, y la señalización, ¿eso va en lo que acabo de decir José? El tema de señalización también es un costo rutinario, ¿cierto? Post proyecto. O sea, una cosa es instalar la señalización cuando se hace la obra, y hay un costo implícito, pero estaría dentro de los costos de obra, pero también esa señalización no es eterna, ¿cierto? Por el mismo hecho del paso vehicular, pues esa señalización se pierde con cierta frecuencia, dependiendo del número de vehículos que pasen y también dependiendo de qué tan limpia está la vía, porque si cae material particulado sobre el pavimento con cierta regularidad y el roce con las llantas y el pavimento hace que se pierda con mayor facilidad la demarcación, ¿cierto? Entonces, se requiere con mayor frecuencia volver a pintar la vía. Lo mismo las señales verticales, con cierta periodicidad hay que estarlas arreglando porque van perdiendo reflectividad o porque producto de algún accidente se han perdido las señales o por los vándalos que no nos faltan, ¿no? Que también las quitan. Entonces, fíjense que ya hemos comentado diferentes beneficios y diferentes costos que pueden estar implícitos en un proyecto público, en este caso, de una vía terciaria, de la pavimentación o de la construcción de una vía nueva terciaria. Fíjense que esta tarea pues es compleja y no la hace un solo profesional en particular. Fíjense que probablemente vamos a necesitar trabajadores sociales, economistas, biólogos, forestales, catastrales, topógrafos, ¿sí? De la gama de ingeniería, pues, electricistas, obviamente nosotros los civiles, los geotécnicos, incluso arqueólogos, porque para este tipo de proyectos va a requerir un análisis de no afectar zonas arqueológicamente importantes o evitar que haya la presencia de zonas donde haya algún tipo de interés arqueológico. Lastimosamente hacer un ejemplo de esto pues es muy complejo porque nos tocaría tener toda esa información para medianamente comenzarlo a esbozar. En el sector privado, calcular la relación beneficio-costo pues es más sencillo, ¿cierto? ¿Qué costos directos tiene el proyecto que quiero ejecutar? ¿Y qué ingresos? ¿Cuál es la estructura de ingresos que espero del proyecto? Sencillamente calculo independientemente el valor presente neto de los costos frente al el valor presente de ingresos sobre el valor presente de los costos y saco mi indicador, ¿cierto? Finalmente, el último indicador es el indicador de periodo de pago o periodo de retorno de inversión o payback. Este indicador de payback de un proyecto es el número de años necesarios para recuperar la inversión inicial. Es un indicador de rapidez con la que recuperamos la inversión inicial. Entonces, fíjense que el primer indicador, el de valor presente neto, me mide creación de valor. Si gano o no gano dinero en últimas. El segundo indicador, la TIR, me mide rentabilidad. Sobre todo rentabilidad de los dineros que permanecen invertidos en el ciclo de vida del proyecto.
El tercer indicador, el de costo anual equivalente, también es un indicador de valor y me permite de alguna forma conocer cuál es el valor marginal periódico que está dejando el proyecto. La relación beneficio-costo también es un tema, también me analiza valor, pero me está diciendo es por cada unidad monetaria invertida, cuántas unidades monetarias estoy recibiendo a cambio. Y finalmente, el periodo de pago es un indicador de tiempo, de rapidez, con la que recupero la inversión inicial. Es el último de los indicadores en términos de importancia. Es el método más sencillo. No es un factor determinante. Simplemente aporta la información complementaria. ¿Cuáles son las limitaciones del payback? Pues desde el punto de vista del inversionista, no considera el costo de capital, ni considera el valor del dinero en el tiempo. Por lo tanto, no aporta información sobre qué pasa cuando se haya recuperado la inversión, ni sobre qué perspectiva de rentabilidad tiene el proyecto. El payback puede ser un criterio útil para rechazar un proyecto, pero no es un criterio suficiente ni único para aceptar un proyecto. O sea, sí puede que el conocer cuánto tiempo me va a tomar recuperar una inversión haga que yo rechace el proyecto por los posibles riesgos que pueden estar implícitos y la variabilidad de las circunstancias que puede tener X o Y proyecto en ese tiempo. Más ahora que sabemos que las pandemias existen, ¿cierto? Y que tienen tales repercusiones económicas, pues cada vez va a ser más importante el no hacer planes a muy largo plazo, ¿cierto? Porque son difíciles de proyectar realmente, ¿sí? Hagamos un ejercicio. Hagamos este ejercicio. Bueno, antes de hacer este ejercicio, revisemos el que ya habíamos hecho hace un rato. Y calculemos el payback. Antes de entrar a este ejercicio. Entonces, recuerden recordemos el ejercicio. Decía, invierto 1.650.000 y durante 10 periodos voy a recibir 362.000 en la máquina que compraba, ¿cierto? Ya calculamos nuestro valor presente neto y nos dio positivo. Ya calculamos nuestro valor anual equivalente y nos dio positivo. Ahora nuestro payback nos da 4,55. ¿Cómo calculamos el payback? Pues fíjense que si yo hiciera un flujo acumulado, lo voy a hacer acá nuevo. Es decir, si comienzo a analizar en qué periodo ya no tengo pérdidas, ¿cierto? Como si estuviera sumando peras y manzanas. Fíjense que nuestro payback es un valor intermedio entre 4 y 5 periodos. Es más, podría decir que me toma 5 periodos para recuperar la inversión, que mi payback es de 5, digamos. Si quisiera tener mayor precisión,
para llegar a este 4,55, lo que tengo que hacer es tomar el periodo en el que se hace negativo el flujo acumulado, el último periodo negativo del flujo acumulado, más el valor absoluto de ese último periodo acumulado negativo sobre el siguiente periodo positivo. Luego mi payback en este caso sería de 4,55 periodos. 4 periodos y medio. ¿Lo repetimos? Sí, profe. Sería igual al último periodo donde el flujo acumulado es negativo más el valor absoluto de ese último flujo acumulado negativo sobre el flujo del siguiente periodo. Ya por acá hay una forma de cómo automatizarlo, pero si les interesa, pues pueden preguntarle a Google cómo calcular el payback en Excel. Y pues ahí hay de todo, ¿no? Hagamos este ejercicio. Dice, un inversionista ha determinado que el flujo efectivo neto de una empresa durante los próximos 6 años es el que se muestra en la tabla. Es decir, en el periodo 1, el proyecto libera 1.5 millones de dólares. En el periodo 2 libera 1.5 millones de dólares. En el periodo 3, 2.1 millones. En el periodo 4, 2.5. En el periodo 5, 3.2. Y en el periodo 6, 4 millones. Igualmente, estima que al final del sexto periodo o el año sexto, esa empresa puede ser vendida en 5 millones de dólares. El negocio de este inversionista ha sido el de invertir en títulos expresados en dólares, que rentan el 4% semestral. ¿Cuánto sería lo máximo que ofrecerían por ese negocio? Y si el precio que paga el inversionista por la empresa es de 10 millones de dólares, ¿cuál es la rentabilidad del proyecto?
¿Cómo resolvemos ese ejercicio? ¿Qué hacemos primero? ¿Qué entienden? ¿Qué me están preguntando? La primera pregunta. En el último periodo, el proyecto devuelve 4 millones de dólares y también lo podría vender en 5 millones de dólares más. ¿Qué me están preguntando inicialmente? ¿Qué cuánto ofrecería por el negocio? ¿Cómo respondo a esa pregunta? Si ustedes fueran los inversionistas, ¿cuánto pagarían por ese negocio que proyecta esos flujos? ¿Hasta cuánto podrían pagar? ¿Hasta cuánto podrían pagar si qué? Pues si quiero ganar dinero, ¿cierto? Si yo soy inversionista, me interesa es ganar dinero. Desde el punto de vista económico, es ganar dinero. Si ya me están diciendo que un proyecto tiene esos flujos proyectados de dinero futuros, pues ¿cuánto sería lo máximo que invertirían o que podrían invertir para ganar dinero? ¿Cuál es el costo de oportunidad que tiene ese negocio o ese proyecto para ese inversionista? 4% 4% semestral. semestral. ¿Y esos flujos están en qué? ¿En qué periodos? Anuales, profe. En años, ¿cierto? Luego, ¿cuál es el costo de oportunidad anual? 1 más 0,04 a la 2 menos 1. Así es. Hay 2 semestres en un año. ¿Están viendo el Excel? Sí. Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Vale, tenemos 8,16% anual el costo de oportunidad. Bien, ¿qué más me están preguntando? ¿Cuánto es lo máximo inversión? ¿Cómo responde esa pregunta? ¿Cuánto es lo máximo que puedo invertir? ¿Cuándo el negocio deja de ser rentable? Mejor dicho, ¿cuándo dejo de ganar dinero en el negocio? Cuando, ¿O cuándo es que cuando paga lo mismo que va a recibir. cuando paga lo mismo que va a recibir? Podría entenderlo así, pero entonces, en términos de indicadores de bondad económica, ¿cuándo el negocio es indiferente? Cuando el valor presente es igual a 0.
Correcto. Cuando el valor presente neto es igual a cero, el negocio es indiferente, es decir, ni gana ni pierde dinero. Luego debería calcular cuándo el valor presente neto es igual a cero. Para saber cuánto dinero puede invertir. Entonces, para conocer esta X de inversión. Entonces, cuando es cero es porque todos los flujos futuros proyectados, descontados al costo de oportunidad, igualan la X. En otras palabras, la inversión máxima sería igual al primer valor sobre 1 más el costo de oportunidad anual elevado a la 1, ¿cierto? Más el segundo, más el tercero, más el cuarto. Si lo hago acá, valor presente neto de cada flujo, sería igual a este valor, dividido entre 1 más el costo de oportunidad, que lo puedo dejar fijo, elevado a este valor. Luego el valor, la máxima inversión sería la sumatoria de eso, ¿cierto? Lo máximo que podría invertir para ni ganar ni perder dinero sería 13,94 millones de dólares. Otra forma de calcularlo en Excel pues sería igual a BNA, que es valor presente neto, la tasa y todos los valores futuros, ¿cierto? ¿Qué me quedaron? Ah, que cogí los que no, acá. ¿Sí lo ven o no? Sí, señor. Ahora bien, en la segunda parte me dicen, si el precio que paga el inversionista o el comprador por la empresa es de 10 millones de dólares, o sea, si me dicen, si aquí es 10, ¿cuál es la rentabilidad del proyecto? ¿Cómo calculo la rentabilidad del proyecto? Tendría que hallar el valor equivalente. ¿El valor equivalente de qué? O sea, primero hallar el BPN con ese valor, ¿no? Ah, no, porque el BPN va a ser el mismo. Yo lo hallaría restando 13,96 menos 10 sobre 10, que es la inversión. ¿Qué me calcula la TIR? ¿No es la rentabilidad del proyecto?
Yo no puedo calcular rentabilidad como si fuera un pago único, como si fuera un negocio de un solo flujo. Acá tengo muchos flujos, tengo 6 flujos, 6 periodos. Luego para hallar rentabilidad, lo único que tengo que hacer es calcular la TIR. La TIR es la tasa interna de retorno, es la rentabilidad de los dineros que permanecen invertidos en el proyecto. ¿Sí? ¿Cómo calculo la TIR? Igual a cero el valor presente neto y despejo el costo de oportunidad, ¿cierto? O la tasa que me vuelve cero el valor presente neto. ¿Sí se acuerda? En Excel, ¿cómo se calcula la TIR? Se escribe TIR, ¿no? Creo que TIR, abro paréntesis, coloco los valores, cierro paréntesis y ya está. Esa sería la rentabilidad del proyecto. Por favor, calculen el payback exacto. ¿Cuánto les da? Payback o periodo de retorno de inversión. También se conoce así, periodo de retorno de inversión. Entonces ya sabemos que el payback es un valor intermedio entre el cuarto y el quinto periodo, ¿cierto? Que sería periodo 4 más el valor absoluto entre este sobre este. Me va a tomar 4,75 periodos para recuperar la inversión. Si invierto 10 millones de dólares. Si quisiera calcular el valor presente neto de esa inversión, ya sé que me va a dar positiva, ¿cierto? Porque si la inversión máxima era 13,94 y yo invierto 10, pues ya sé que mi valor presente neto tiene que ser positivo, ¿cierto? Me da 3,94 millones. ¿Eso quiere decir que me va a ganar 3,94 millones? No. No, ¿cierto? Significa que marginalmente me va a quedar 3,94 millones en pesos de hoy, una vez el proyecto cubra el costo de oportunidad, que es 8,16% anual. Bueno. Para cerrar hoy, el tema de indicadores de bondad económica ya quedó completamente visto.
El tema de matemáticas financieras también quedó completamente visto. Si ustedes revisan la primera clase donde definimos fechas y demás de parciales, hablábamos de que el segundo examen acumulativo se realizaría en la semana del 8 al 12 de febrero del 2021. Para ser más específicos, vamos a hacer el segundo examen parcial el 10 de febrero. Eso les deja a ustedes el resto de lo que queda de esta semana y 2 semanas más, prácticamente 2 semanas más para estudiar. Por favor, revisen el tema al menos de indicadores de bondad económica y el miércoles hacemos 2 ejercicios más y resuelvo las inquietudes que tengan, dudas. Y máximo hasta la próxima semana recibo inquietudes sobre todo lo demás que quieran preguntar. Recuerden que en Moodle tienen publicado un taller con diferentes ejercicios para que puedan estudiar. ¿Qué dudas tienen? Por ahora ninguna, profe. Vale. Si nadie tiene ninguna duda, entonces, por favor, revisen la información. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias por la asistencia. Listo, profe, hasta Hasta luego. luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.